Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a ver el capítulo 10, análisis espectral de señales aleatorias. En el capítulo anterior vimos lo que era el análisis espectral, pero de señales periódicas. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser que para este tipo de señales lo que nos importa es la densidad espectral de potencia, ya que gracias a esta vamos a poder ver en dónde dentro de todo este ruido del cual está inmersa nuestra señal es que se encuentra esta misma. Ya vamos a ser capaces de lograr detectarla incluso bajo un ruido de una gran magnitud. Ya toda la explicación ya está dada en los audios del profesor, por lo tanto nosotros nos vamos a ir directamente al ejemplo 8, pero de todas maneras la idea es explicar toda la materia, pero con los ejemplos de MATLAB. ¿Ya? Primero vamos a trabajar con el ejemplo 8, luego vamos a trabajar con el ejemplo 9 y después voy a crear yo mismo un código que sea capaz de tomar una canción, luego dejarla con una gran cantidad de ruido y hacer el análisis correspondiente con la PSD. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es que para el ejemplo 8, vemos que lo que se hizo es uno de los ejemplos más simples que se pueden hacer, donde simplemente se tomaron 1024 datos, que aquí primero los definió, luego creó un vector de 1024 datos. ¿Ya? Luego lo que hizo fue elevar cada uno de estos datos al cuadrado y dividirlo por la cantidad total de datos que hay. Después calculó la PSD para pasar al dominio de la frecuencia, porque esto vendría a ser el equivalente al dominio del tiempo, y volvió a hacer de nuevo lo mismo. Sumo y dividido por n. Entonces, ¿qué es lo importante que podemos ver acá? Para empezar, que estamos trabajando siempre con un n que sea potencia de 2, porque cuando pasemos al dominio de la frecuencia, ya sea con la función p-Welch o antes cuando aplicamos la FFT nosotros directamente, siempre vamos a necesitar que sea una potencia de 2, porque ahí es donde va a estar la mayor efectividad de la FFT. Entonces vamos a elegir la 2 elevado al justamente el siguiente, que vendría a ser 2048. Luego, aquí lo que se generan son números random desde 1 hasta n. Pero existen dos funciones en MATLAB que hacen esto, que sería la función rand y la función randn. ¿Por qué se ocupa la función randn? Si es que ustedes ponen help randn, van a poder ver que acá dice que esta función de MATLAB retorna un número random escalar de, acá dice, normal distribution. O sea que lo que hace es retornar un número de manera random, pero con distribución normal. Y eso es muy importante porque el ruido tiene distribución normal. Entonces necesitamos este tipo de número aleatorio. Además, la distribución normal sabemos que genera una campana de Gauss. Eso incluso lo podemos comprobar. Haciendo el histograma de X, corremos esto y vemos que genera efectivamente una campana de Gauss. ¿Ya? Es por eso que se ocupa esa función. Luego, para sacar la potencia en el tiempo, aquí realmente no hay mucho misterio, lo único que se hace es que se suman todos los valores de cada uno de ellos al cuadrado. O sea, podría escribir punto por elevado al cuadrado también y luego dividido por n. No hay mayor misterio ahí. Luego calculo la PSD, p-Welch, y aquí hay algo que sería cómo llamar a esta función. Lo primero que hago es poner el segmento que quiero analizar. Luego, la ventana. Para este caso vamos a ocupar la ventana Boxcar. ¿Por qué la ventana Boxcar? Porque esta ventana vendría a ser lo que es la ventana, la rectangular. Esta ventana va a multiplicar siempre por una serie de impulsos que valgan 1. En cambio sabemos que el resto de las ventanas no son de este estilo, sino que presentan atenuaciones en general en sus extremos. ¿Ya? Como nosotros queremos comparar la potencia en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, vamos a trabajar con la ventana rectangular para que no nos cambien los datos, porque si es que nosotros multiplicáramos por otra ventana, estaríamos atenuando la señal en los extremos y no nos daría el mismo resultado. Entonces vamos a ocupar la boxcar por lo que acabo de explicar. Fuera de eso se llama igual que todo el resto de las ventanas. Luego el traslapo.
El traslapo le vamos a poner que es 0 por la misma razón que antes, porque no queremos que nuestra señal cambie. Luego de eso vamos a poner el número total de FFT que queremos que haga, que se va a hacer igual al n mayúscula. Y luego de eso viene la frecuencia de muestreo. Para este caso, como estamos trabajando simplemente con datos que vienen desde la función random, nuestra frecuencia de muestreo es 1. Si es que tuviéramos una canción que estuviese muestrada a cierta tasa, ahí ya cambiaría y tendríamos que poner la tasa de muestreo correspondiente. En general, por ejemplo, una canción a 44.100. Luego vamos a sacar la potencia en la frecuencia y sería exactamente lo mismo. La sumatoria, pero ahora de la PSD, lo divido por n. A este le quito el punto y coma, le quito el punto y coma. Vamos a agregar clear y clc acá arriba para que me limpie la pantalla. Y aquí vemos ya la potencia en el tiempo y la potencia en la frecuencia. Vemos que aunque yo apriete F5 muchas veces para correr el código, si bien la potencia va a ir cambiando porque son números random, siempre la potencia en el tiempo va a ser exactamente igual a la potencia en la frecuencia. Eso es porque son completamente equivalentes. Calcular la potencia en el dominio del tiempo es lo mismo que calcularlo en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Aquí hay otra cosa bastante importante que es lo que vamos a comprobar justamente ahora mismo con el ejemplo 9, que vendría a ser lo que es el tamaño del segmento. ¿Ya? Vemos que si los segmentos son muy cortos se pierde resolución espectral. Vamos justamente a ver eso ahora. Entonces, vamos a trabajar sobre este código. Yo ya tengo descargado ya el avioneta.web, lo tengo acá. Si lo quieren escuchar, lo tengo acá. Funciones avioneta.web. Es solo eso. Es netamente una avioneta sonando, pero vamos a ver que podemos ver cosas muy interesantes, incluso dentro de ese sonido que pareciera que no tiene nada de especial. Entonces, vamos a leer el archivo primero. Y vamos a hacer una serie de cambios, ya que no tendría ninguna gracia que simplemente copiar y pegar a esto acá. No tendría ninguna gracia. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar todos los valores que podemos cambiar para entender cómo es que afectan al resultado cada uno de estos. Por ejemplo, la frecuencia de muestreo no podemos hacerle nada al respecto, porque si es que está, si es que está muestreado a esa frecuencia, simplemente tenemos que ponerlo. Eso es un dato del ejercicio. Ahora, el tamaño del segmento. Trabajemos con un segmento de tamaño 12 elevado a 3, por ejemplo. Sabemos que siempre vamos a trabajar con potencias de 2. 2 elevado a 4 mejor. Sabemos que siempre vamos a trabajar con potencias de 2. En general, potencias de 2 bastante altas. 2 elevado a 14. Pero vamos a ir viendo qué pasa si es que voy subiendo esas potencias de a poco y el cómo va afectando. Lo mismo con el traslapo. Sabemos que el traslapo en general es del 50%. ¿Qué significa eso? Que del largo total de mi segmento yo lo voy a dividir por 2 y ese va a ser mi traslapo. Pero, ¿cómo afecta realmente el traslapo? Además, sabemos que el traslapo en general se va a ocupar el 50%, porque para un traslapo del 75, del 80%, está explicado más arriba, que no se obtiene realmente una ganancia. Entonces, en general siempre vamos a ver algo de este estilo. Pero veamos qué pasa si es que para empezar tenemos un traslapo 0. Veamos cómo cambia la respuesta. Además, tenemos otra cosa, que es que acá se le quitó el valor medio a la señal. Eso es porque si es que tenemos cualquier componente que sea una continua, una sinusoidal que sea continua, quitándole todo ese valor medio debería desaparecer. ¿Ya? Esto también nos va a ayudar a disminuir el ruido de gran manera. Entonces veamos qué pasa si es que en primera instancia trabajamos simplemente así y calculamos la PSD. Entonces PSD, F igual a P Welch. Aquí podrían tener ya la primera duda, que sería ¿por qué ahora definí la función P Welch como PSD, F? Siendo que antes simplemente la definí como P igual a P Welch. Eso es porque si es que yo defino la función P Welch con una sola variable, simplemente me va a entregar lo que vendría a ser el eje Y.
que serían solo los valores de la PSD. Pero si es que la llamo con dos variables, en la variable de la izquierda me va a entregar los valores del eje Y y en la variable de la derecha me va a entregar las variables del eje X. Entonces, habiendo explicado eso, procedemos a llamar a la función pwedge, que sabemos que primero tendríamos que poner nuestro segmento, luego la ventana, vamos a trabajar con la Hamming del segmento, sabemos que tiene que ser del largo del segmento, luego el traslapo, que sabemos que para este caso dijimos que iba a ser 0, luego el mismo segmento y luego la frecuencia de muestreo, que es una constante. Luego de esto vamos a plotear en escala logarítmica semilogi f, psd, y tampoco vamos a hacer un axis. Vamos a ver qué pasa si es que no hacemos un axis. Entonces este vendría a ser lo que es el caso más sencillo que podríamos tener. ¿Qué es lo primero que vemos? Que acá el profesor fue simplemente desde 0 hasta 200, pero explica que la PSD realmente calcula muchas más componentes en frecuencia que esa. Vemos que efectivamente es así. Calculó componentes en frecuencia desde 0 hasta las 11.000. Pero vemos que la resolución, decir que es pobre, creo que quedaría incluso corto. Es muy poco. La resolución, esto no nos sirve de nada para un análisis. Ahora, ¿por qué vamos a cortar de 0 a 200? Eso es porque, dadas las características de este sistema, que vendría a ser una avioneta con un motor de 4 cilindros, una hélice de 3 aspas y que el motor está funcionando a 2400 RPM, ya por todo lo que explica el profesor, después vamos a entender que realmente las componentes que nos interesan es la de 80 y la de 120 Hz. Entonces, todo el resto están fuera de nuestro interés. Y lo único que nosotros necesitamos es hacer un zoom en nuestra frecuencia de interés para poder ver más claramente lo que nos interesa y el resto simplemente dejarlo afuera. Entonces vamos a partir haciendo un xlim, que xlim lo único que hace es acotarme el eje X sin necesidad de trabajar con el eje Y y que el eje Y lo determine MATLAB automáticamente. Vamos a trabajar desde 0 hasta 200. Corremos esto y vemos que tenemos una línea recta. Esto, como les había dicho antes, esto para el análisis de qué nos sirve, de absolutamente nada. Y entonces vamos a ver qué pasa si es que ahora de 2 elevado a 4 pasamos a 2 elevado a 6. Cambia un poco la curva, pero sigue siendo exactamente una línea recta. 2 elevado a 8. Ya cambió bastante, pero sigue sin aportarnos información. 2 elevado a 10. Ahora podemos ver un pic, que este pic podría ser el de los 120 Hz, que estaba un poquitito pasado. Ya sigamos más allá, 2 elevado a 12. Ahora tenemos más información todavía, pero de todas maneras aún no es algo que nos sirva. 2 elevado a 14. Y aquí ya tenemos ya una buena representación de lo que vendría a ser este sistema. Aún así podríamos seguir mejorando esto, como 2 elevado a 16. Y acá ya tenemos un par de cosas que decir al respecto. Tenemos una gran cantidad de datos. 2 a la 16, veamos cuánto es 2 a la 16. Son 65.536 datos. Por lo tanto, todas estas zonas de acá abajo contienen una gran cantidad de datos que hacen que la resolución, que hacen que la densidad sea muy grande. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es que todas las componentes de 10 a la menos 6 para abajo no las vamos a ver porque no van a ser de nuestro interés. Entonces, en vez de hacer un xlim, vamos a hacer un axis que vaya desde 0 hasta 200 y desde 1 por 10 a la menos 6 hasta 1. Ya, ese fue nuestro primer cambio. Ahora, vamos a ver qué pasa si es que le quitamos el valor medio. Quitamos el valor medio y realmente no cambió mucho. Eso es bueno, porque eso quiere decir que no había ninguna componente que fuera continua que estuviese afectando.
Ahora, vamos a aplicar un traslapo. El traslapo tiene que ser simplemente un número. Por lo tanto, lo que necesitamos es que el traslapo sea igual al largo total del segmento, o sea, es decir, a segmento, pero dividido en dos, para que sea un traslapo del 50%. Entonces, vamos a correr el código ahora y vemos que toda esta zona se acotó bastante. Ya. Otra cosa que podemos hacer, pero que para este caso realmente no se va a notar mucho, se va a notar más en un siguiente ejercicio que hagamos, sería el segmento hacerlo más largo. En vez de 2 elevado a 16, hacerlo 2 elevado a 18, por ejemplo. Si es que nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es lo que hacíamos en la ayudantía pasada, que era que teníamos esta cantidad de datos, es decir, 2 a la 16 datos. Pero nosotros rellenábamos con ceros hasta llegar a otra potencia de 2 o hasta llegar a cualquier potencia que nosotros quisiéramos para así obtener una mayor resolución. Eso es exactamente lo que hice aquí, pero solo que la resolución ya de por sí ya era buena. Entonces, si es que nosotros agregamos un grid, ya tendríamos una cuadrícula de fondo y ya esto se ve bastante bien. Entonces, esto es un poquitito lo que hicimos, poca resolución, aquí hay mucho ruido y vimos cómo ir mejorando un poco eso. Con respecto a las frecuencias que nos interesaban, eso lo explica el profesor en el audio, que es que la componente de 80 Hz, ya que es un motor de 4 tiempos, esta corresponde a las explosiones del motor y la de 120 corresponde a la hélice. Ahora, lo siguiente que vamos a trabajar va a ser que estaba viendo que la PSD lo que hace realmente es siempre trabajar con señales que están inmersas en ruido, porque para eso es para lo que nos sirve. Además de que esta parte también es importante, que trabaja como un banco de filtros pasabanda. Ya, por eso es que mientras mayor sea el segmento, mejor va a ser la resolución. Entonces, en vez de seguir trabajando con los códigos del profesor, que igual sería como un poco repetitivo, creo que sería más interesante si es que tomamos una canción, la dejamos inmersa en ruido y luego trabajamos con ella para poder ver cómo se haría para trabajar en ese caso. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar acá, vamos a bajar acá y desde los apuntes del profesor, en el capítulo 6, acá, era el ejemplo 7. Era el ejemplo 7, me acuerdo. Ejemplo 7. Acá abajito está. ¿Qué hace esta función? Lo que hace es, bueno, está escrito acá, discretiza la amplitud de una secuencia simulando un conversor AD de B bits. Por lo tanto, ¿qué pasaría si es que yo a esta función le ingreso una canción, por ejemplo, pero hago que se discretice de una muy mala manera, por así decir? Es decir, la discretizo con un bit. Bueno, para hacer esto, lo que hice fue que creé mi función de a.m, la creé, la copié y la guardé en mi carpeta donde tengo guardada todos los archivos del profesor. Y luego lo que vamos a hacer es que acá él tiene un código donde la ocupa. Por lo tanto, podríamos aprovechar el tiempo y acá la ocupamos. Vamos viendo qué es lo primero que hace. Lee la carpenters.web. Perfecto, vamos a trabajar con la carpenters.web. En vez de discretizar con 4, con 12 o con 16 bits, que me darían una muy buena representación de la canción, vamos a trabajar con un solo bit, el cual nos daría una representación muy mala de la canción. Por lo tanto, vamos a eliminar todo lo que no nos interese. Por ejemplo, rango de muestra a graficar no nos interesa, subplot no nos interesa, título tampoco, subplot tampoco. Esta parte que dice audio grade, sí. Esta sí que nos importa. El ruido de cuantización tampoco lo queremos. Simplemente queremos la canción
ya discretizada. Corremos este código. Nos pide guardarlo, mejor vamos a apretar control enter y así no nos va a pedir guardarlo. Y ya con esto tengo acá la discretizada.web. Yo ya la tenía desde antes porque hice las pruebas. Pero por ejemplo, si es que yo la discretizo bien a 16 bits, vamos a ver que si es que me voy aquí a mis funciones, discretizada.web, se reproduce sin ningún tipo de problema, como que si es que fuese el original. Pero si es que la discretizo solamente con un bit, quienes tengan el audio muy fuerte les recomiendo que lo bajen un poco porque el ruido es bastante feo. No se discretizó porque no corrió el código. Ahora sí. Esa vendría a ser la canción discretizada simplemente con un bit, con una cantidad de ruido bastante grande. Entonces, ahora que ya tenemos guardada la discretizada.web con ruido, cerramos acá esto. Esto ya simplemente lo podemos eliminar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta canción? Primero, vamos a trabajar como habíamos hecho antes con la FFT nosotros mismos y mostrando cómo sería el espectro en frecuencia de esta señal. Entonces, la primera parte la vamos a hacer un poquitito más rapidita porque esto es exactamente lo mismo que hicimos antes. Empezamos con un clear CLC, canción igual a audio read y aquí vamos a leer la carpenters.web. Luego vamos a decir con qué cantidad de datos vamos a trabajar. Vamos a trabajar con 2 a la 16. Ya es una buena cantidad de datos. Sabemos que esta muestra a 4100. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nuestra X va a ser igual a la canción desde 1 hasta N. No se nos podía olvidar el apóstrofe, eso está explicado también en la clase anterior. Ahora vamos a ir desde 1 hasta N, que normalmente siempre vamos como desde un número hasta N-1. Para este caso vamos a empezar desde la muestra 1, por lo tanto al llegar hasta la muestra N vamos a llegar justamente a 2 a la 16. Eso lo podemos comprobar. Como N igual a 65.536 y X justamente tiene 65.536 muestras. Así que hasta ahí vamos perfecto. Luego vamos a multiplicar por la ventana, punto por la Hanning de N, ponemos el apóstrofe. Luego de multiplicar por la ventana, calculábamos la FFT. Después de calcular la FFT, calculamos la magnitud, que la magnitud habíamos dicho que era 2 por 2 sobre n por el valor absoluto de x. Luego calculábamos nuestro vector de k, que vamos a ir de k desde 0 hasta 500 para que nos muestre una buena cantidad de frecuencias. Luego fs sobre n por k. Todo esto está explicado de todas maneras en la ayudantía anterior, el por qué se hace así, realmente es prácticamente lo mismo que había hecho antes. Entonces luego de esto ploteábamos la frecuencia versus la magnitud del k más 1, porque k comenzaba en 0, entonces no podía evaluar no podía evaluar la magnitud en un valor 0. Entonces con esto ya vamos a tener la representación de la canción Carpenters.web, de los primeros 65.536 datos, y me estaría representando esto en el dominio de la frecuencia. Ahora vamos a crear otra figura. De todas maneras vamos a ponerle título a esto para que no se nos vaya a olvidar después que esta es la canción normal, pongámosle. Luego vamos a crear otra figura donde vamos a copiar esto para que sea más rápido. Lo copiamos y lo pegamos. Pero ahora en vez de llamar a la carpenters.web vamos a llamar a la discretizada.web. Corremos este código
hay que cambiarle el nombre. Esta es la canción discretizada. Discretizada, ahí sí. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Así vendría a ser lo que es la canción normal y esta es la canción discretizada. Por lo tanto, realmente lo que podemos ver acá es que hay ciertas componentes que ahora existen, que antes no existían, como las componentes de acá, por ejemplo. Hasta acá diría yo. Sí, hasta acá. Todas estas componentes no existían. Esto es netamente por el ruido, pero aún así vemos que podemos seguir detectando, por ejemplo, a los 100 Hz, a un poquitito antes de los 200 tenemos este pic, el pic sigue estando ahí, y eso se condice con que nosotros aún podemos escuchar la canción, solo que la canción se escucha muy mal, pero aún somos capaces de detectar todos los pics, por lo tanto es completamente correcto que tengamos aún la misma forma, solo que afectada justamente por esto, que es lo que vendría a ser el ruido. Pero vamos a ver ahora cómo se vería esto si es que nosotros trabajamos calculando la PSB. Para ese caso, entonces lo primero que tendríamos que hacer sería el traslapo. Voy a definir el traslapo porque realmente la cantidad de variables que tengo que definir son muy poquitas. Entonces vamos a definir el traslapo igual a n medios, porque estamos trabajando con un n igual a 65.536, entonces el traslapo tiene que ser n medios. Luego voy a volver a leer, no es necesario volver a leer la canción porque ya está acá, ya está aquí. Después le vamos a quitar el valor medio por si es que llegas a ver eh, alguna componente continua que esté afectando por ahí, que no la queremos, la quitamos. Luego calculamos la PSD como pwelch. Y aquí sabemos que esto es x, la ventana que estamos ocupando la Hanning. Esto es de n, el traslapo, n, la frecuencia de muestreo. Ya. Entonces estamos perfectos. El traslapo ya lo definimos. El n no ha cambiado en todo el programa. La frecuencia de muestreo tampoco. Entonces ahora vamos a plotear la frecuencia, PSD. ¿Qué es lo que vemos en primera instancia? Lo mismo que habíamos visto con el tema de la avioneta, que era que la PSD es capaz de calcular un amplio rango de frecuencias, pero nosotros realmente nos vamos a centrar en los rangos de frecuencia que son los que habíamos calculado antes, de 0 hasta 350. Entonces vamos a hacer un xlim desde 0 hasta 350. Corremos esto y vamos a ver la comparativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? Nuestra canción normal. Luego todo el ruido afectado que se nota que está inmersa bajo ruido. Y luego vemos como todas estas componentes, incluso de la canción normal, bajaron, notoriamente bajaron. Y los pics de interés, que vendría a ser incluso aquí, acá, acá, que son los que están aquí, ahora se encuentran mucho más pronunciados, ya que la PSB es capaz de ver a través de todo este ruido. Y eso sería con respecto a lo que es la PSD. Les expliqué lo importante del traslapo, del número de segmento, cómo varía la resolución y la densidad espectral. Por lo tanto, hasta por aquí sería la clase del día de hoy. Pero con respecto a la tarea, que ya me estaba olvidando de ella, ¿dónde está? Acá. La tarea. Esta va a ser su tarea. Se ve bastante extensa, pero la verdad es que está hecha así porque está explicado paso a paso cada una de las cosas que tienen que hacer. Realmente es muy similar a lo que se hizo hoy. De hecho hay un ejercicio en la materia del profe
que es bastante similar a esto. No es exactamente igual, pero es bastante similar. Luego de que ustedes hagan todos los pasos a seguir que están aquí, que no se asusten por lo extenso, realmente siendo ordenado, lo pueden hacer en muy poco rato, van a obtener una respuesta de este estilo. ¿Ya? Luego de que ustedes obtengan esta respuesta, quiero que me dejen comentado dentro del mismo script. Pongamos, por ejemplo, aquí, ya ustedes acá van a estar programando. Entonces aquí van a estar todas sus líneas de programación. Y ustedes aquí abajito, quiero que me dejen comentado cuál es la diferencia de los dos gráficos. Ya, o sea, el por qué realmente, el por qué de la diferencia. ¿Por qué se aprecia esto acá y por qué esto no está acá? Realmente es una pregunta muy simple, no, no piensen que es una pregunta que los va a inducir a error, nada, en verdad es una pregunta muy sencilla. Puede que ustedes no obtengan tampoco estos mismos gráficos porque ustedes tienen que elegir la frecuencia de sus sinusoides. Entonces pueden poner la que ustedes quieran, no necesariamente van a estar centradas aquí donde elegí yo. Y eso con respecto a la tarea. Cualquier consulta, como siempre, al mail. Así que eso por hoy. Hasta luego y nos veremos en la próxima clase.